Bueno, muchas gracias por esta invitación. Voy a procurar, viendo que han estado desde tanto tiempo y deben haber escuchado tantas cosas, pero no redundar. Si redundo, usted me dice, profe, eso ya lo oímos, usted está pasado de moda y como que anda arrastrando la manta. Pero este soy yo. Y yo creo que a esta hora de la tarde, cuando ya llevan tanto tiempo, es importante mantener y enfocarse y recordar eh, algunos conceptos que a mí me van a servir, más que nada, me van a servir cuando vayamos a la parte ética, sobre todo porque es allí donde vamos a determinar muchas cosas que están sucediendo y que no van a dejar de suceder, simple y llanamente porque son un tema humano. Bueno, esta es la última realmente, así que vamos al inicio. Me escuchan bien y ven lo que tengo allí, ¿verdad? Sí, Sí, profe, alto y claro. Pe- Perfecto. Bueno, yo le cambié un poquito el título, nada más para tratar de meter todo este cantidad de cosas que uno tiene en su cabeza y que en realidad lo que desea es que ustedes que están allá al otro lado lo mejoren a uno con sus preguntas, con sus comentarios, porque uno nunca va a terminar de aprender. Y el tema de la tecnología emergente, como quieran que le llamen, y el desarrollo humano van de la mano en esta etapa en que estamos ahora. Porque cuando la tecnología era sencillamente martillo y cincel o piedra con piedra, pues no había mucho desarrollo que se pudiera dar. Sin embargo, ahora uno va detrás del otro. Yo diría que el desarrollo humano va detrás de la tecnología. Y ese es un elemento ético que hay que tomar en consideración. Como siempre, quiero advertirle en mi disclaimer que yo tengo siempre más preguntas que respuestas. Es capaz de que usted me hace una pregunta y yo le voy a contestar con otra pregunta. Pero ese proceso socrático de hacer parir el conocimiento que ya usted tiene y que a lo mejor me lo está tratando de consultar a mí, y en realidad usted ya lo tiene porque somos una inteligencia colectiva. Y yo quiero recordar una vez más a Turing, porque Turing se cuestiona si las computadoras pueden pensar. No lo dijo de esa manera, sin embargo, se entendió de esa manera a lo largo del tiempo. Y como estamos viviendo en una revolución industrial que usted ya conoce, de la llamada 4.0, pero que en realidad va hacia la 6.0 porque involucra al hombre del cual se equivocaron en toda esta revolución de la inteligencia artificial y la robótica, y luego se olvidaron del ambiente, del ecosistema que también lo rodea, y ni hablemos de la cantidad de energía que se gasta para poder entrenar modelos realmente grandes de lenguaje. Entonces usted se puede dar cuenta que hay que cuidar en toda la línea, en todas las etapas y toda la línea narrativa de desarrollo de la sociedad. Entonces uno se cuestiona, bueno, ¿qué es realmente ser humano? Ojo, esta presentación más que técnica es filosófica, es ética, es hasta un poquito legal desde un punto de vista de un ingeniero. No me voy a meter a hacer lo que no sé, que no soy abogado, pero es que hay que reflexionar qué tipo de humanos somos. O sea, nosotros estamos inundados de tecnología, recomendamos tecnología y yo veo en los grupos en que estoy la cantidad de cosas que se están produciendo localmente, internacionalmente. Y la pregunta es, en realidad es, bueno, ¿cuál de ellas agrega valor? ¿Cuál de ellas nos hace más humanos o nos está haciendo más máquinas? Y es allí donde entra la ética. Por eso quiero poner ese cuestionamiento de fondo, porque si el Smithsonian, la National Geographic y los centros de investigación, tanto de las ciencias duras como de las ciencias más blandas, llámese blandas a las sociales, se están preguntando qué es ser humano desde la esencia de la humanidad, es porque hay una contraposición contra los agentes artificiales. Y entonces ahí la pregunta, nos van a conquistar, van a estar, tener más poder que nosotros. Voy a presentarle a algunos científicos notables en el campo de la inteligencia artificial y quisiera voluntariamente que alguno de ustedes me mencione el nombre de alguno de estos científicos, si puede, por favor, de manera libre. Si quiere lo dice, si quiere lo escribe, preferiblemente que lo diga porque no puedo ver el chat. Alguien que conozca, consideran que estos señores son científicos. sí, por mi parte sí. Ok, bien. Ahora vamos a la segunda parte. Pues resulta ser que ninguno de ellos son científicos. No es que yo quiera disminuir el valor que tienen cada de uno de ellos, no es que no sean tecnólogos,
Y no es que no hayan estudiado ciencia, pero su función como científico, honestamente, ya pasó. Ellos no están en el área de la ciencia, ellos están en el área de la promoción y el uso de la ciencia, en la venta y en el consumo de la ciencia, y no está mal, porque alguien tiene que hacer eso, alguien se tiene que encargar de poder presentar los productos, bienes y servicios que van a agregar valor a la vida del ser humano de una manera atractiva y preferiblemente que sea útil para que pueda ser consumida y ser aceptada. O sea, que hay un cambio de cultura, así como pasó con el celular y como pasó con tantas otras cosas, nos está pasando con una tecnología que se llama inteligencia artificial. Ya tiene 70 años y que en realidad cumple con estos señores, o mejor dicho, estos señores que están aquí, son parte de la cantidad de científicos que realmente han desarrollado las fundamentaciones de lo que nosotros estamos viendo ahora desde 1950 hasta el 2024 y más. Considerando que, por ejemplo, Marvin Minsky, que está en el centro del MIT, este que está acá, desarrolló el libro, escribió el libro La Sociedad de la Mente, donde él ya veía, y eso fue en los años 80, si no me equivoco, 84 creo que lo publicó, ya tenía bastantes años, aparte de que él también contribuyó a la creación del perceptrón, o sea, de la red neuronal una sola capa, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso de otro que está acá, Shannon, que fue el creador de la teoría de la información y el creador del sistema experto MySync, que era médico, era también de ciencias computacionales, el primer sistema experto, que ahora le podrían llamar agente si quieren, porque nada ha pasado de moda, solamente se le cambian los nombres, la esencia es la misma, y que estableció el arquetipo para todos los sistemas que hacen diagnóstico, de una u otra manera. Quizás no la misma estrategia, pero los fundamentos están ahí. Pasando por los sistemas multiagentes que están muy de moda ahora, nuevamente con el hecho de poder conectar con rack y otras cosas a un LLM y expandir y tener un augmented retrieval. El concepto de agente ya viene de los años 90 y de hecho nace con la sociedad de la mente de Minsky. Y de hecho, el concepto de agente viene de la filosofía. Y recuerden que la ética es una subrama de la filosofía. Y por eso estamos hablando de esto para poder ponernos en contexto. Porque esto ya no es tecnología. Esto es cómo la tecnología impacta y cómo el ser humano va transformándose con esa tecnología, lo cual a su vez hace que la usen o no la usen. O para aquellos que hacen tecnología, que la vendan o no la vendan, o se la compren o la rechacen. Y eso tiene muchos elementos. Entonces, el agente natural es el ser humano, es el agente es el que actúa sobre su medio, sobre su ambiente. Y el agente inteligente artificial, por supuesto, es aquel que trata de imitar ese comportamiento, un paraguas que procuró poder acumular a todas estas diferentes corrientes que se tenían de inteligencia artificial y que todavía, en mi opinión, siguen siendo válidas. Porque hace un momento cuando Javier Sánchez Galán hablaba y también Chavarría, de la parte neurosimbólica, de esa sinergia que hay con con la lógica, ¿verdad? La lógica de predicados, los sistemas de representación de conocimiento que son declarativos y que no son inducidos, donde el aprendizaje se tiene que hacer a través del apoyo o la ayuda del ser humano, mientras que hay los automáticos. Entonces, todo eso lo que te lleva es a la última sección, por lo menos por ahora, porque no sabemos qué más va a salir del 2020, de enero o mañana. Realmente ya no sabemos ni qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero son la gente, un Jeffrey Hinton, por ejemplo, que propulsor de las redes neuronales profundas, o un Jan LeCun en Meta, chief científico brillante que está adelante de todos los modelos que se están dando ahí. Y quién va a olvidar a uno de los principales arquitectos y desarrolladores de GPT, no de ChatGPT, pero sí de GPT, Ilya? Por supuesto, esta colega que está acá. Entonces, no es tampoco hablar tanto de historia, sino de darnos cuenta que este proceso de la ética y la preocupación por la regulación no nace ahora. Nace en 1974 con un libro de Weizenham, donde ya él hablaba que ese poder computacional iba a afectar profundamente la forma en que la sociedad se comporta. Y eso implica que nuestra educación, nuestros procesos corporativos, nuestros gobiernos iban a tener que cambiar para adaptarse a eso que estaba allí, para que no cambiara radicalmente los valores del ser humano.
Ahí usted tiene una imagen que yo he tratado de resumir. Como decía Kurzweil, lo dice todavía Kurzweil, pues se consideraba, por lo menos en esa gráfica, y Kurzweil le ha pegado el 86% de los pronósticos que ha hecho en esta área, pues nuestros LLMs sencillamente son todavía como el tamaño de una cucaracha, su capacidad de razonamiento, si es que no razona, su capacidad de computación, de cálculo, eventualmente llegáramos a un dar ratón, es posible que eso se acelere, porque tampoco uno ve pronosticar el futuro aquí es bien difícil, aunque él haya escrito un libro que ya publica, que dice que en el 2029 vamos a tener cómo crear una mente artificial. Yo realmente esa parte, honestamente, sí no estoy muy de acuerdo, porque, bueno, eso lo veremos más adelante y usted me podrá preguntar por qué. Ahora, creo que es importante desde la ética reconocer algo. Primero, que, que no se sabe qué es inteligencia humana. Entonces, la ética te lleva a ti a hacer lo correcto y decir lo correcto, aunque no te estén viendo ni te estén escuchando. Entonces, aquel que diga que sabe qué es la inteligencia humana, pues está mintiendo, no es ético. Mucho más si tratas de definir qué es inteligencia artificial, no es que no seas ético. Lo que pasa es que también hay que decir que éticamente, pues no está bien definida. Hay tantas versiones o tantas perspectivas con respecto a qué es inteligencia artificial que honestamente en algún momento, y esto solamente para que vean un antecedente histórico, en algún momento cuando se definieron a los agentes y como el agente se definía como algo que hacía algo para el otro, pues un switch para prender la luz se podía considerar como un agente. Y realmente es llevarlo a los extremos. Bajo ese concepto, mi colega Jordi Albo Canals, que recientemente estuvo aquí en Panamá y que va a regresar, y el que me ha prestado y le pedí permiso, él está en MIT, en Boston, en una empresa que se llama Lighthouse DIG, y él es el Chief Scientific Officer. Él plantea la inteligencia artificial con estas capas que se han visto en muchas partes, pero a mí lo que más me interesó fue la segunda, ¿no? Donde él habla de la data como ese aceite, el fundamento, el petróleo, la inteligencia artificial y el machine learning como la electricidad que se produce con ese motor, con ese aceite que se está generando y que te permite tener a ti un machine learning personalizado, lo cual definitivamente en un momento dado puede ser computacionalmente complejo, porque estamos hablando de tomar en consideración y tener telemetría, inclusive si que es el caso de la salud y la medicina de cada persona. Si tú quieres personalizar la salud, tú tendrías que, primero que todo, hacer un análisis de la biología de la persona. Eso Javier será mucho más ducho que yo en estas cosas, pero por otro lado, ¿cómo tú vas a estar midiendo todo? Entonces vas a necesitar aproximar. Y por supuesto, tienes el equivalente a la inteligencia artificial generativa como el Internet, ¿no? Aquel que te conecta, que te trae, que te lleva un montón de cosas. Dentro de esos aspectos, yo siempre deseo recordar que para poder hablar de ética y legislación, no podemos solamente concentrarnos en inteligencia artificial generativa, sino que necesitamos considerar que todos estos tipos de temas están involucrados en la inteligencia artificial, que hay un conjunto de diferentes estrategias y que por supuesto algunas de ellas pueden entrar hasta en conflicto con otras, porque al no estar bien definidas los límites de qué es la inteligencia, pues inteligencia artificial puede ser cualquier cosa que a ti se te ocurra. Sin embargo, por esa razón es la parte difícil para definir su ética y para definir su normativa. Los sistemas multiagentes y la variedad de elementos que tenemos ahora se mezclan con las redes, con las redes de conocimiento, ¿verdad? Los grafos de conocimiento y con las redes de conocimiento. Esa unión es necesaria para poder tener una definición semántica de los conceptos. ¿Qué pasa con las redes neuronales? Y hace un momento estaban consultando acerca de la explicabilidad. Bueno, lo que pasa es que esos números fríos que están allá adentro y que son valiosos, son fríos, siguen siendo así, no necesariamente están anclados a un significado real que existe en el mundo. Sí hay una asociatividad allí, sí hay una relación,
pero no sabe de qué está hablando. Y para saber de qué estás hablando, tienes que almacenar de alguna manera esos significados y se llaman conceptos. Y básicamente son los grafos de conocimiento como una estrategia. Entonces, los agentes inteligentes de software que afectan el entorno están navegando, ¿verdad? Su estructura interna puede estar hecha de cualquier tipo, desde redes neuronales y todavía sistemas expertos o sistemas basados puramente en la lógica, pero la interacción de todo ello es lo que realmente va a permitir que se tenga algo más completo. El tema es que no se sabe exactamente cómo hacerlo. Y allí hay un dilema ético. ¿Vale la pena hacerlo o no conviene hacerlo? ¿Por qué razón? Porque si conviene, ok, porque vas a hacer el bien y vas a hacer lo correcto, vas a resolver problemas, o puede no convenir porque el exceso de recursos y energía para poder llevar a cabo esa aventura excede las capacidades de lo que es conveniente usar en un momento dado. Entonces, ahí es donde nosotros estamos en ese enfoque, porque en el enfoque ético tú tienes que ver el impacto social de la tecnología, no solamente el rendimiento económico. Y es donde las empresas y las organizaciones quieren que tomar una posición que después veremos cómo Lighthouse DIG de Boston lo ha hecho. Lo traigo como un caso específico porque no conozco mucho, la verdad, pero la ventaja de tener a Jordi en contacto directo me permite ver lo que ellos han acumulado como experiencias para esto, sobre todo en el área de la automatización de la salud, de la automatización del diagnóstico. Yo que he estado sujeto últimamente a muchos temas que tienen que ver con salud, por el tema de los adultos mayores, por el telemonitoreo de salud, por las diferentes especialidades y por el darme cuenta que el cuerpo humano y que el ser humano realmente es un ente altamente complejo, donde tan sencillo es que te den un medicamento y haya una contraindicación porque has hecho que con otro medicamento o una situación que tú tienes. Entonces, lleva realmente a pensar cómo es que se va a poder llevar a la práctica eso del uso que ya se está haciendo, pero bajo ciertas restricciones. Y muy bien lo que decía Javier en el segmento anterior o en la presentación anterior, pues la gente no está segura de que yo voy a utilizarlo de una manera tal que me va a validar y a garantizar que la decisión es la más correcta. Y estamos hablando de la vida humana. Y luego del COVID, si hubiéramos hablado antes del COVID, quizás otras cosas se hubieran dado. Pero hablando ya después del COVID y viendo la complejidad de diagnóstico de lo que sucedió solamente con un virus y nosotros estamos abocados a nuevas pandemias, puede imaginar usted cómo las personas están. Ahora, yo he estado interactuando localmente en Panamá con varios hospitales porque el tema me interesa mucho. No es que sea el más ducho, al contrario, soy investigador y tengo que investigar para poder aprender, ¿verdad? Y a ellos también les atrae todo esto. El Hospital Paitilla, por ejemplo, el Hospital de la 24 de diciembre Irma Sanetato, el Hospital del Niño, tienen intereses en este tipo de tecnología para todo el personal médico. Pero eso no quiere decir, y cuando digo personal médico, porque no es solamente el médico, está el laboratorista, el radiólogo, o sea, una de las cuestiones que se da se dejarán de necesitar un radiólogo, un médico radiólogo, si total, los sistemas pueden analizar los patrones que hay dentro de una imagen, ¿no? De una imagenología, una tomografía axial o qué sé yo. Alguien querrá seguir estudiando eso. Bueno, en Estados Unidos hay gente que, según me indican mis colegas de la Universidad de Nuevo México, hay gente que está dejando de estudiar eso porque dicen, no, eso lo hace la máquina. Y hay que ver la tendencia que se ha tenido con la ingeniería biomédica, cómo ha ido tomando algunas de las cosas que hacían las enfermeras, que te tomaban la presión y todo lo demás, y ahora conectas a una máquina y lo tienes. Veamos otro enfoque, bueno, no tanto otro enfoque. Aquí el libro, Cómo los humanos juzgan a las máquinas, que es de Jordi y otros colegas, editado en MIT, gratuito en PDF, si lo desean después les puedo dar el acceso, porque está gratuito. Fue un estudio donde en el fondo, cuando vienen a ver, lo más esencial que yo he encontrado en el libro, porque lo he leído por partes, y el 2020, en medio de la pandemia fue que salió, es que los seres humanos son menos estrictos con las máquinas a la hora de juzgarlos en su resultado. Porque dicen, es una máquina. Y como es una máquina, bueno, se equivocó. ¿Qué vamos a hacer? Eso tiene dos implicaciones. Una, me puedo ir con el gusto de decir, bueno,
si se equivoca es una máquina y la uso de todas maneras y tomo una decisión equivocada, o sencillamente me refreno de usarla porque yo sé que es una máquina y se va a equivocar. El ser humano es mucho más crítico con el otro ser humano porque todavía le reconoce capacidades mucho más superiores de lo que pudiese tener una máquina. Y él está clarito de eso. Pero aquí hay dos enfoques cuando respecto a cómo los robots. Y hablo de los robots porque los robots son inteligencia artificial que tiene cuerpo. Y básicamente es un elemento importantísimo porque al tener cuerpo está empotrado o está insertado dentro de un ecosistema donde sus sensores y todo le permiten pues casi, no digo que es como nosotros, que sentir, que sensamos, no sienten, que sensamos el ambiente y tomamos decisiones. Pero fíjense que en un elemento, la persona usa el robot como una marioneta, pero en el otro caso, el robot utiliza a la persona. Bueno, la guía, el caso particular de un niño con autismo, que nosotros hemos trabajado en Caspan, junto con Jordi, que es este caso de acá, donde los robots sociales se han utilizado para ayudar a niños con trastorno del espectro autista para mejorar sus habilidades sociales. Y en el otro extremo tenemos el uso de robots sociales también, que tenían un enfoque para niños, pero que lo aplicamos para adultos, procurando guiar a adultos mayores como compañeros para hacer ejercicio, a sobre todo adultos mayores que están solos. ¿Por qué menciono esto que es tecnológico dentro de la ética? Porque para ambos estudios se tuvo que desarrollar un protocolo de bioética. Ya no era voy a probar esto con gente para ver si qué pasa, y veamos cuántas veces nosotros desarrollamos productos y bueno, vamos a hacer una prueba del sabor, usa esto para ver qué pasa. Si usted lo prueba en adultos mayores, muchas ocasiones la persona va a creer que todo lo que está allí es realmente lo que va a recibir y cómo lo va a recibir o lo va a rechazar. Y eso tiene que protegerse porque la data, la identidad de la persona y el impacto que tú vas a tener sobre el cambio de forma de pensar y cómo ve la tecnología, que puede afectar la adopción de una tecnología realmente válida, pero que no es la tuya, sin embargo, ya tiene una imagen equivocada. Y eso es parte del verlo, el elemento ético, porque cuando uno se mete a trabajar con personas, con seres vivos, cambia completamente el panorama. Y mucho de la inteligencia artificial que se está realizando en este momento debido al auge de los copilots, de los LLM y que tienen una interfase de usuario amigable en cierto sentido, pues entran dentro de esta categoría. Porque yo te suelto eso allí a ver qué pasa y qué efectos tiene sobre ti. Entonces, desde la ciencia, desde la investigación científica, esto tiene un tratamiento muy delicado que tiene que llevarse a cabo. Pero quizás desde el lado de negocios o del lado de la parte productiva, no se haga tanto porque hay que dominar el mercado y ahí entra un conflicto ético. Y vamos a la parte del uso de la inteligencia artificial en la salud. Veamos desde 1970 con los sistemas expertos, MySyn. Me gusta presentar este caso porque desde ese entonces el gran problema fue que nunca se usó. Al final de todo el desarrollo, y justamente que había médicos y gente de ciencias computacionales, nunca se usó porque se pensó que realmente había un problema con la deontología, o sea, la práctica ética del médico en el tema de qué pasa si yo me equivoco. ¿Qué pasa si se calcula mal el factor de certidumbre? ¿Qué pasa si el conocimiento no es completo? ¿Qué pasa si hay contradicciones en el conocimiento? Una cosa te dice una cosa, que hagas algo y otro te dice que hagas otra cosa para un procedimiento o en este caso para un diagnóstico de enfermedades eh, transmisibles a través de la sangre. Tanto énfasis presenta MySyn que la gente lo utiliza solamente como un elemento de aprendizaje que se llamó internis y nunca se utilizó con el concepto de probabilidad, porque calcular las probabilidades de un conjunto de enfermedades con un conjunto de síntomas que iba cambiando con el tiempo a medida que las reconocimos, hay necesidad en un momento dado, VIH-Sida, era explosivo, porque tenías que estar constantemente reajustando esos valores para poder calcular la probabilidad condicional de que algo se diera producto que se presentaran unos síntomas. Y se inventaron factores de certidumbre. Al final, el tema es que todo sistema
todo sistema, no solamente un sistema inteligente, está bajo un ambiente, un efecto de incertidumbre. Todo. ¿Por qué? Porque uno nunca tiene información completa acerca de algo, siempre va a tener que buscar algún tipo de heurística o de aproximación a la verdad y se le acaba el tiempo y va a tener que dar una decisión. Y en función de esa decisión va a haber una responsabilidad. Ahora quería hablarles rápidamente de este proyecto que vino a Panamá, ya está aquí. Hay un ex estudiante mío que está trabajando con unos colegas en Taiwán, en un startup, tiene que pasar por un proceso bioético, por supuesto, de aceptación de la parte médica, pero lo que hace precisamente es facilitar la detección de problemas de respiración para somnolencia, ¿verdad? Lo que es la parte de somnolencia, gente que se queda dormida o problemas que tiene de respiración y te puede generar una serie de dificultades en el cerebro. Esto tiene que pasar por evaluación antes de ponerlo en práctica. Entonces, ¿por qué hablo tanto de la medicina? Porque la medicina y la educación son los dos elementos fundamentales que permiten el desarrollo de una sociedad, de un país. El resto de las actividades, sean económicas, sean logísticas, sean de negocio, lo que usted quiera, esas actividades son actividades que se van a dar si hay buena salud y buena educación. Pero si tú vas a hacer gobierno digital y tú vas a automatizar y tú vas a incluir cosas de inteligencia artificial que venden mucho, que proyectan mucho, y con eso me vas a decir que vas a mejorar todo el proceso, mejor me lo demuestras muy bien, porque lo que puede suceder entonces es que se baje el rendimiento del otro, porque el elemento más importante, que es el ser humano, que está al frente de los procesos productivos, no está ni bien cuidado ni tampoco bien educado. Por eso la inteligencia artificial en la educación también tiene un efecto, tiene un esquema ético. Yo recuerdo, por ejemplo, el trabajo de mi colega Kevin, eh, que básicamente utilizó redes de grafos de conocimiento y con ello generar la ruta de aprendizaje en base a unas necesidades de una persona. Pero entonces la pregunta es, esa recomendación que yo te voy a hacer está validada, realmente es la que yo necesito, ¿con qué garantía me puedes explicar por qué me recomiendas eso? Porque mire, el ser humano siempre se va a preguntar por qué y cómo. Son dos cosas que uno no va a dejar de hacer porque es natural dentro de su idiosincrasia, a menos que seas un cordero y tú nada más sigas todo lo que te dicen. Si no veamos la caja lo que se está discutiendo en la caja del Seguro Social, yo soy uno escéptico que no le creo a ninguno de las propuestas, las evalúo todas y las veo con ojo crítico. Pero a mí cada uno de ellos me tiene que decir cómo y por qué van a lograr las cosas. Pero entonces imagínense, reemplazar profesores por inteligencia artificial en Gran Bretaña. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque las personas no quieren ser profesores de los alfa, porque dicen que son demasiado hiperactivos, una hiperactividad que muy probablemente está relacionada con el excesivo uso de tecnología, sobre todo pantalla, que afecta la manera en que tu cerebro se va desarrollando desde que eres un niño. Pero ahora ni siquiera los Z, que son de 24 o 25, ni los millennials quieren ser profesores. Entonces, la gran solución para algunos países, en este caso Inglaterra, en específicamente un colegio privado, fue, bueno, vamos a poner esto con robot y realidad virtual. Y yo le preguntaba a las personas que me compartieron esto, ¿y saben ellos cómo van a dañar la vida? ¿Es eso ético? Ellos evaluaron el impacto en la persona humana de esa decisión, que al final es una decisión economicista. Porque digo, si yo realmente me estoy preocupando por la mejora del desarrollo de una persona, una personita o una persona grande, yo tengo que ver los efectos colaterales que va a tener una acción mía. No puedo andar por la vida nada más probándome cosas, a menos que bueno, yo lo haga con que sean conejillos de India. Y aún así, tú tienes que usar la bioética porque para eso surgió, para que hubieran protocolos de prueba. Y no solamente era incluyendo cosas para resolver mi problema de flujo de caja, porque no tengo profesor y no voy a tener matrícula. Y llegamos entonces a la parte de lo que estaban hablando, de la explicación. Esto ya este slide está un poquito pasado, ¿verdad? Hay mucha gente que está trabajando y tratando de enfatizar en cómo se va a lograr esto. Honestamente, yo no tendría en mi cabeza una solución para esto. Yo tengo más preguntas que respuestas, porque el tema aquí es que si usted se pone a reflexionar sobre cómo tú
yo, Víctor, tú explicas tu comportamiento a otra persona, a veces tú le dices, la verdad, yo no sé qué me pasó. Honestamente, yo no sé. Yo sencillamente lo hice y ahora que me pongo a reflexionar. Entonces, eso implicaría que algo artificial tendría que reflexionar, por lo menos quizás no tan profundo con el tema de conciencia, pero esa reflexión implica que debía poder tener amarrado esos números que representan una asociatividad, un nivel de causalidad, vamos a ponerlo de la manera posible, ¿no? Eh, con el concepto que dicen ellos que uno causa lo que lo otro sucede, porque si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo tú vas a explicar cómo dijiste algo, cómo generaste algo, cómo escribiste un texto, si tú no puedes saber realmente de qué es lo que estás hablando? Y es ahí donde está el problema. Los sistemas, no es que no se esté haciendo investigación, se está haciendo muchísima investigación, porque al final esa es la inteligencia artificial que nosotros vamos a necesitar para que realmente el ser humano confíe y sepa que sí puede usarlo porque no va a ir en contra de sus intereses. Por supuesto, lo simbólico versus lo no simbólico es la siguiente frontera. Y en esa es la que debemos empezar a trabajar, si no es que ya estamos trabajando. Yo por lo menos no. No he tenido el tiempo y yo creo que a estas alturas de mi vida solamente puedo hablar de los conceptos. Yo estoy confiando muchísimo en gente que yo sé que estás ahí y que vas a tomar esa batuta y lo van a seguir y ojalá sean sumamente exitosos. Pero fíjense que una cosa es la parte numérica, donde están esos patrones, y otra cosa es la parte, lo que se llama el conocimiento explícito, donde en función de la experiencia yo sé que eso que estoy viendo es un perro y que esté de color verde no es lo correcto, pero yo sé que es un perro verde, aunque yo sé que no debería ser verde. ¿Ok? Yo puedo determinar eso. Pero si yo no tengo contexto desde la experiencia, no solamente desde de lo que quiero, sino de lo que es posible, un mundo posible, no lo puedo lograr. Entonces, lo simbólico versus lo no simbólico se funden en lo neurosimbólico, donde lo declarativo debería ayudar a proveer la explicabilidad. Y es lo que estaba mencionando Chavarría, lo que estaba mencionando Javier, y hay mucha gente que está trabajando en esto y yo creo que es importante que nosotros nos veamos en esta situación. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este momento, a menos que yo me equivoque, o sea, falta de conocimiento, cuánto es lo que yo no sé, es más poquito lo que sé que lo que no sé. Eh, pero nosotros estamos usando la tecnología que otro desarrolla para poder hacer o generación o deducción o inferencia, no importa cómo lo ponga, pero se depende de ellos, no depende de mí, no está dentro de mi contexto, mis datasets no están normalizados a mi realidad. Por consiguiente, pues yo uso lo que hay y en función de eso puedo explicar o no explicar. Y esa explicación que se da, que muchas veces puede ser por qué el diagnóstico médico fue de cáncer, puede estar sustentado en que yo estoy leyendo el registro de Emelina de López, mi esposa, de su análisis, y lo está determinando en función de la población del norte de, qué sé yo, de Suecia, porque ese es el dataset que usaron. Entonces, como ven, hay mucho trabajo que hacer y si nuestros países latinoamericanos no nos preocupamos en poblar con nuestras realidades, pues una vez más no seremos tomados en cuenta, pero eso tiene un efecto sumamente crítico porque la gente o no le cree a la tecnología o le cree demasiado y va a tomar acciones que pueden atentar contra su vida. Y por eso es que hablo de la salud. ¿Qué cosas se están haciendo en Panamá? Bueno, desde el punto de vista de la ética, hay una tesis de maestría que está haciendo mi colega, la doctora Rita Tello. Ella es doctora en medicina, pero también es bioeticista. Era la directora era la subdirectora de bioética del Comité de Bioética de la Caja de Seguro Social. Ahora está en Cevaxin como personal que tiene que ver con bioética y ella se está enfocando exclusivamente en ver cuál es la percepción y qué saben los médicos con respecto a todo este tema. ¿Por qué? Recientemente, estando en el Congreso del Hospital Paitilla, el Congreso de Médicos y Personal de Salud,
y estaba el doctor Sosa, que es director del Gorgas, ahora está trabajando en la Universidad de Nuevo México. Él nos decía que allá están adoptando inteligencia artificial para la parte médica, pero ¿dónde es que la están adoptando? No en el diagnóstico. Bueno, quizás en la parte de tumores y eso, pues eso ya está ahí hace rato, de reconocimiento de patrones, no es del otro mundo. Eh, pero lo están utilizando para la transcripción de lo que es la historia del paciente, la historia clínica. ¿Por qué? Porque una situación que se da con el médico es que él tiene 30 minutos, vamos a decir, para atender al paciente, usa 10 para atender al paciente y 20 y a veces hasta 30 para escribir todos los detalles de lo que pasó y de los procedimientos que se le hicieron, porque esa es la base de conocimiento de cómo está ese sistema que se llama Víctor López y que una próxima ocasión, cuando venga otro mecánico de salud, va a tener que ver qué se le hizo, cómo que se le ajustó, qué quedó pendiente o qué no se pudo hacer. Y eso es básica, eso es fundamental. Entonces, el tema es que el médico no quiere escribir. Y no quiere escribir no es porque no quiere, es porque tiene una gran cantidad de pacientes y hay diagnósticos que son realmente complejos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están utilizando los LLM e interfaces para dictar, ¿ok? Entrenados específicamente dentro de disciplinas, también lo están utilizando como un mecanismo de educación dentro de la escuela de medicina en la Universidad de Nuevo México, y con esto agilizar el que tenga ya la historia la persona, porque muchas veces se queda deficiente o la letra del doctor es ineligible. ¿Por qué? No porque tengan un código Morse ni nada especial, es sencillamente porque los tipos escriben demasiado y tienen que hacerlo muy rápido. Entonces, todos esos elementos, cuando aquí se habla de un expediente único en Panamá del paciente, y cuando hablamos de telemedicina en Panamá, y el siguiente paso puede ser el uso de inteligencia artificial para manejar toda esa data, para poder establecer patrones epidemiológicos un poquito más efectivos y de pronóstico, eh, la calidad de lo que sale es tan bueno como la calidad de lo que entra, asumiendo que los algoritmos son computacionalmente complejos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pasa a nivel global. Bueno, esto ya lo he utilizado varias veces. Hay un dashboard, ese link está ahí, está vivo, existe, y la OSD tiene un observatorio que te da una secuencia de eventos éticos que se han estado dando en diferentes países y cuáles han sido las acciones que esos países han tomado. Por supuesto, usted no ve a Panamá ahí y a un montón de países latinoamericanos porque sencillamente, pues no. Brasil, México quizás lo vea, Chile, que son los líderes hasta el momento en esto. Y el otro lado es que mira a la derecha lo que solamente una búsqueda en el 2021 con respecto a la Librería Nacional de Medicina, con respecto a un tema tan crítico como la medicina, habla de cuáles efectos, problemas de ética se han tenido con el uso de inteligencia artificial. Entonces, todo eso tiene que mitigarse, porque mientras eso esté allí, el usuario principal y el usuario secundario, llámese paciente y el médico, va a decir, espérate un momento, está muy bonito, suena muy bien, pero al final el del malpractice voy a ser yo, porque yo soy el que la usé para tomar una decisión. Y entonces entran las normativas, que tampoco están claras. Ahora, algunas dimensiones de la ética, veamos, ¿será la ética en la inteligencia artificial o será la inteligencia artificial con ética? ¿Por qué lo digo? Y pareciera que fuera un juego de palabras, y esto fue gracias a mi amiga Leti Pinel, que estaba haciendo una analogía con las startups. Primero que todo, ese mapa que está ahí representa la cobertura de socios que tiene de desarrollo y personal para una empresa que se llama, como le dije, Lighthouse DIG, de mi colega Jordi Albocanals. Eso solamente te dice las diferentes éticas locales con las que tiene que enfrentarse cuando se hace el deployment de un producto basado en lo que sea. No viene a ser inteligencia artificial, simplemente tecnología. No es lo mismo cómo lo van a hacer, lo van a ver en Asia, como lo van a ver los escandinavos en el norte de Europa, como lo van a ver en la otra parte de Europa, Estados Unidos o en Sudamérica. O sea, la gente no tiene la misma cosmovisión y ante esa cosmovisión tiene éticas locales donde prevalece más la importancia a la comunidad que el rendimiento económico.
o la individualidad versus el grupo. Y entonces tu sistema inteligente se va a adaptar a esas culturas que eres un startup, que quieres saltar fronteras cuando llegue allá. No es solamente la normativa legal y no es solamente el ecosistema económico y comercial, es en la última milla, la persona, la comunidad, el consumidor, cómo eso impacta en su forma de pensar. Entonces, esa ética empresarial de la inteligencia artificial versus la ética versus la IA ética. ¿Ok? En el fondo, lo que tiene que hacer la organización, y aquí me permito no solamente poner a las empresas, sino también a los gobiernos, es que ese concepto de ética tiene que entrar dentro de la cultura desde el inicio y el diseño de lo que vayas a hacer. No es al final que vas a evaluar si lo están usando bien o mal. Pero ¿qué pasa si lo que estás usando bien o mal es un producto que estuvo mal diseñado, con malas, con fallas a la parte bioética? El rol de los contextos locales en la ética, la globalización. Hay normas éticas globales, principios generalmente aceptados por todo el mundo, ¿verdad? Que son un no, no o sí, sí. Y eso no importa si estás en China, si estás en Japón, si estás en África. Pero al mismo tiempo tú tienes que tomar en consideración que hay lugares, como dije, que en India se consideran algunas éticas locales, pero debe establecerse mecanismos de interlocución y protocolos que permitan que tú puedas migrar de un lugar a otro, respetando la ética global y la ética local, si es que tú quieres que tu producto funcione allí. Bueno, y que hablar de la gobernanza, ¿verdad? Respecto a las regulaciones, muchos de ustedes estarán conscientes de que Europa tiene una ley o tiene sí, tiene una regulación que todavía sigue mejorando, que existe el Bill of Rights de inteligencia artificial en Estados Unidos que el presidente Biden emitió. Aquí hay un tema geopolítico y político porque el nuevo presidente electo Trump indica que va a hacer cambios a esto, que lo va a quitar o qué sé yo. El otro elemento es que hay que recordar que en el caso de Europa es un bloque monolítico y lo que se decide en Bruselas pues va para todo el mundo, aunque se ajuste un poco dentro de las normativas locales, pero eso se da. Y del otro lado, en Estados Unidos, pues el enfoque más que nada es, hey, no impidamos que la gente haga dinero. Pero también hay que recordar que cada estado tiene sus propias leyes, cada estado tiene su propio Congreso y por consiguiente, ¿cómo hacer eso que funcione de una manera apropiada? Sí, ya sabemos que se ha estado dando tecnología por muchos años y que seguramente muchas de esas cosas se han logrado. Pero estamos hablando de algo que la gente le tiene fe en que va a darle la respuesta como si fuera la bala de plata. Y no es así. Regionalmente, ¿qué tenemos? La ley del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde Panamá está incluido y donde aquí han habido varias reuniones, y es una ley marco. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley marco no te da especificidades para país, sino que te da un marco de trabajo para que tú vayas y cuando llegue a la legislatura, pues lo adaptes a las necesidades del país, su jurisprudencia, perdón, sí, su parte legal, sus normativas, su constitución y hasta la cultura. Y por consiguiente, si nosotros fuéramos a ver las diferencias, ¿y por qué presento estas diferencias? No las voy ni a leer porque me voy a demorar mucho y después yo le puedo compartir el PDF de esto. Además, se lo agradezco a ChatGPT, mi colega, que haya hecho esta comparación no semántica. Eso también tengo que aceptarlo, pudiese ser mejor. Sin embargo, lo he aceptado que lo generara porque yo he leído y puedo corroborar que eso que me está diciendo ahí yo no lo quería escribir. Tan sencillo como eso. Yo creo que hay que utilizar las cosas inteligentemente para lo que son y para lo que no son, pues no. Entonces, como usted ve, en la Unión Europea es mucho más cauto, mucho más restrictivo, mucho de que si este producto o este proyecto o esto que estás haciendo es no, no, no es aceptable, pues sencillamente estás eliminado. No puedes hacerlo. Mientras que del otro lado tienes un enfoque limitado solo para las empresas grandes y con mucho tráfico. Una alta flexibilidad para autorregulación. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la gente dice, igualito que en las películas, o yo voy a decir qué es lo que es conveniente o no es conveniente. En el caso particular de Panamá, pues ya han habido 3 proyectos de ley en la Asamblea. Algunos de ellos, creo que 2, no han prosperado.
Hay uno que fue presentado por el diputado Miguel Chan, creo que se llama Miguel Chan, que de hecho también fue trabajado en conjunto con otras personas y que luego entonces se prohijó. Y tengo entendido que hay otros diputados que también tienen sus ideas con respecto a ello. Por supuesto, se requiere mucha educación y mucha formación para que no se vaya a dar una situación que no lo había pensado honestamente al inicio, porque ustedes saben que uno no piensa todo, pero es el hecho que tú, si tú haces una ley muy específica, pues vas a matar la innovación. Mientras que en otros lugares la gente se está haciendo su autorregulación en los países grandes, Estados Unidos, o en el caso de Europa ya sabemos que tienen sus camisitas más o menos puestas. Nosotros acá entonces nos vamos a limitar el desarrollo, vamos a mitigar o impedir la innovación y menos la investigación. No. Entonces, por el contrario, el proyecto de ley, en el espíritu que tiene, también es un proyecto marco donde se tienen que involucrar la implicancia, el impacto de las leyes de neuroderechos. Hay un marco de ley de neuroderechos y tienen que verse porque la parte neuronal nuestra se ve afectada con el uso de todos los dispositivos y si tiene inteligencia artificial que te está contando cosas, pues, y te convence más. Y la parte de la ley de ciberseguridad, de protección de datos personales, o sea que realmente es un conector que te dice la inteligencia artificial debe cumplir con lo que dice la ley tal, con lo que dice la ley tal, con lo que dice la ley tal. Ese es todavía un poco más transitable, sin embargo, salvo esta es la comparación que hay con la ley, igualmente gracias a mi amigo ChatGPT, entre la ley que Panamá, el proyecto de ley que Panamá tiene, y este es el proyecto de ley marco que presenta. Como usted ve, los gobiernos locales que tienen que resolver con respecto a su adopción. Esto está bien. ¿Por qué? Porque esto es una ley que dice para todos los países, el gobierno de cada país que haga lo que tiene que hacer. A lo interno de nosotros es muy específico porque dice el Senacid y el Consejo Nacional de Seguimiento. Ahora, ¿quién hace ese Consejo Nacional de Seguimiento? ¿Cómo tiene recursos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué cosas va a evaluar? ¿Qué indicadores va a medir? No lo sabemos. Alguien estaba preguntando sobre indicadores hace un momentito. Y bueno, es que realmente eso todavía está en veremos. En algunos casos, yo tampoco conozco, con excepción de uno que voy a presentar. Entonces, como ven, estas dos leyes, y usted puede hacer lo mismo con ChatGPT, le alimenta una, le alimenta a la otra y le dice que le haga el cuadro, y no me necesita a mí para estas cosas. Pero yo creo que es importante ver que hay una línea, un hilo conductor en las normativas que se están dando, se están construyendo alrededor de dos cosas, tomando lo que ha hecho Europa, tomando lo que ha hecho Estados Unidos y poniéndolo como quien dice en el blender, tratando de generar leyes marco y luego tratar de ajustar a los países. Pero hay un requisito. Y el requisito fundamental que discutía yo hace unos días, unas semanas atrás, con gente de Senacid, porque al final se creó en Senacid un comité para la planeación y la generación de la estrategia nacional o el plan nacional de inteligencia artificial, cosa que no existe. Entonces el tema es este, tú tienes una ley que, bueno, sale como una necesidad, por un clamor, porque, pero bueno, si nadie se mueve, vamos a hacer esto, pero entonces no hay un plan de Estado o un plan nacional que te guíe las leyes que van a desprenderse de eso para poder controlar y luego los programas para poder ejecutar. Este es el estado de lo que sucede en América Latina. No me he ido a otros países porque no hay necesidad. Nosotros estamos viviendo con nuestro patio es bastante grande, ¿verdad? Y solamente, por lo que veo aquí, Chile, México, sí, Chile, México, Brasil tienen una ley aprobada o una estrategia. Colombia que tiene algo. Pero fíjense, tienen estrategias, no tienen leyes, ninguno de ellos, ni siquiera Costa Rica. Costa Rica y Chile visitaron hace unos meses, un mes atrás o meses atrás, para presentar algunas ideas de sus experiencias, lo trajo la PEDE. Pero ni siquiera ellos tienen una ley aprobada, no tienen leyes. Ellos se están guiando, en el caso de los países que mencioné, por las estrategias nacionales que le dan unas luces de para dónde deben ir y que deben impulsar, pero todavía no hay una ley. Y en el caso particular de Chile, lleva 5 años evaluando esto, no sale de la nada. Entonces, quizás cuando uno habla, y yo fui uno que hablaba de las leyes y las cosas y las normativas en muchos grupos de chat, tengo que hacer mi mea culpa y decir, oye,
eras ignorante, no lo pensaste mejor y quizás, digo, esto hay que verlo más fino. No es para toda la eternidad que hay que esperar, pero hay que tener una estrategia. ¿Por qué? Porque Panamá es un país que si bien no es grande, sí tiene beneficios, sí tiene algunos, sí tiene elementos que son positivos para todo este tipo de tecnología. Y nosotros no nos queremos quedar fuera, como ninguno de los otros países que, no, que están ahí, Guatemala, Honduras, pero nosotros estamos en mejor posición. Sin embargo, hay que definir muy bien hacia dónde queremos ir. O bueno, si dicen, mira, la verdad, nosotros no queremos saber nada de esto y eso no va a ser lo nuestro, bueno, ya sabemos que por ahí no hay, no se necesita una ley, pero no es la tendencia, no es lo que se ve. En el caso particular, yo hice una comparación y le pedí una comparación de la política de allá de Chile con la de Costa Rica, porque ellos estuvieron aquí. Y además Chile es uno que está aquí al ladito de nosotros. Bueno, Chile está enfocándose en la posicionamiento regional, ¿verdad? No necesariamente las comparaciones son lado a lado, pero yo creo que da una idea del contenido, ¿verdad? Los factores habilitantes, la adopción ética y regulación. La parte ética es fundamental. Y señores, la parte ética implica que el ser humano que está al frente de las organizaciones le corresponde hacer lo conveniente y lo correcto en todo momento para que su tecnología realmente refleje lo que eso es y que el que la use como debe ser y no para otros fines. Yo sé que esa es una línea muy delgada y puede sonar utópico, sin embargo es la naturaleza humana. Yo dejo de confiar cuando la gente me deja de dar transparencia y rendición de cuentas. Y si una máquina no lo hace, porque la gente que lo hizo tampoco lo hace, en consecuencia yo no quiero saber de ello. Y si lo uso, es porque hay un monopolio y no tengo más remedio. Pero en el momento que yo me pueda salir de eso, yo me salgo. Entonces, cuidado con estas cosas. Como dice mi amigo Jordi, pues hay muchos eh, retos que tiene la inteligencia artificial. Esta presentación, y yo, de hecho, le diría a Doyo si en algún momento desea una videoconferencia con Jordi, que lo puede explicar muy bien y mejor con su equipo, lo que yo voy a decir, y creo que es conveniente, porque no conozco otro mecanismo como el que voy a compartir dentro de lo mejor que yo pueda. Pero el caso de la ética, el caso de los derechos de autor y todos estos elementos que usted ve en ese círculo ya se han comentado, de alguna manera se conocen y por supuesto las alucinaciones son un gran detalle. Que se desean que se mitiguen, sí, pero posiblemente mientras no haya una combinación neuronal con lo declarativo y lo lógico, no, porque seguirá creando cosas porque no hay, tiene más remedio, tiene que dar una respuesta, ¿no? Y si lo puedo crear y una alucinación, yo ni siquiera sé que estoy alucinando, a menos que me lo digan y tengas al ser humano en el loop, lo cual te lleva a decir que eso de perder trabajos, eso es relativo. Lo que vas a tener es que tener una fuerza laboral mejor enfocada con las herramientas necesarias para usarlo mejor. Esto no está, esto es un libro futuro que Jordi está escribiendo y que se permitió colocar en la presentación y me permitió a mí usarlo, de cómo ellos están haciendo en la empresa en Boston. Ojo, no significa que todas las empresas están haciendo eso. Significa que yo he escogido y he hablado con Jordi porque ellos en particular se han preocupado por esto, porque para ellos reputacionalmente el poder asegurar que todo el proceso que se lleva a cabo cumple con factores éticos y legales y de protección a los datos de la persona antes de liberar un producto es fundamental para ser sostenible en el mercado y no perder market share. Esa es la razón, esa es la razón. O sea, yo soy, y cuando digo yo soy, soy lo que soy, no algo que parece ser. Entonces, como ve, en este marco de este mapa conceptual, él define ese sistema de AI que genera, que permite, que tiene, que hay una propuesta que puede ser generada, que tiene que tener evaluaciones de tipo moral, legal y de performance. Las de performance son las más usuales que nosotros ya pensábamos, pero, y las legales, bueno, vamos a ver, pero ética y moral determinar si lo que está haciendo lo está haciendo convenientemente para la persona. Y todo este enfoque que está aquí, que es sumamente amplio y que yo te pudiese explicarlo mejor. Yo creo que lo que sí es importante es que una vez que esa implementación se haya dado,
existe mecanismo para poder ir detectando constantemente si hay algún tipo de incidente donde se infringen precisamente esos tres elementos legales, éticos y de performance. Ya no es solamente si el sistema está como degradándose graciosamente, graceful degradation, ¿verdad? Es como cuando la persona humana se está durmiendo y sigue manejando en el graceful degradation. Bueno, el sistema está graceful degradation, pero sigue tratando de hacer lo bueno, lo mejor que tiene. No, no es solamente el performance, es que lo quiere hacer, está haciendo lo correcto. Y para eso no tienes más remedio que tener accountability y transparencia, rendición de cuentas. Entonces, este gran modelo mental y conceptual, ¿dónde llega? Oye, que en la empresa tienen un Chief Philosophy Officer, así mismo, un CPO, y que parece ser, de acuerdo a Jordi, y eso se lo preguntan a él, que es uno de los que gana más dinero dentro de la empresa. No tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver en el estudio profundo del impacto social que va a tener en los individuos, en las personas y en la colectividad antes de que eso se vaya a desarrollar y ahí vaya a la ejecución. Y esa es la línea que está ahí, del product owner, el data scientist, para generar el modelo, cualquier modelo que sea. Para mí hay muchos tipos de modelos, ¿verdad? Y al final es cómo resolver de que esto tiene es equiparable, o sea, está balanceado la parte económica con el impacto social, con el impacto psicológico, con la ética, con el beneficio conjunto. Entonces, como ven, hay un checklist constantemente y eso crea puestos de trabajo donde alguien en el medio, no es solamente el quality assurance de saber si la función o la historia de usuario, si fuera el caso de que se está utilizando esas metodologías de ingeniería de software, va a verificar si cumple con eso, va a ver si esa historia de usuario desde el inicio realmente era una historia de usuario que era éticamente correcta. Porque yo puedo querer hacer una cosa, porque yo quiero hacer tal cosa, pero es que a ti no te conviene, ni nadie quiere que hagas eso. Por consiguiente, ¿para qué lo vas a automatizar? Entonces, es algo un poco más profundo que yo, sin conocer mucho de las intimidades de la empresa, sé que es costoso. Es que no tienes, o sea, esto sencillamente te complejiza el proceso de desarrollo, el proceso de llegar a concreción de un producto. Pero lo que sucede es que toda la vida debió haber sido así. La gente sencillamente, un ejemplo que no es un ejemplo que solamente voy a poner. En una construcción de un edificio te reemplazan un material porque es más barato que el otro y no te da la calidad que te prometieron. Eso no es ético. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Tampoco utilizas a la persona certificada para hacer lo que tenía que hacer y el resultado es que alguien con menos habilidades y capacidades toma una decisión y te va al traste o te entregan algo que no es conveniente. Eso pasa acá. Y con mayor delicadeza, ¿por qué? Porque es omnipresente. Está, está en todos lados. Y la gente, como le dije, como los seres humanos ven a las máquinas, a veces piensan, ah, se equivocó, se va a equivocar, pero ya lo necesito usar. Sino cuánta gente deja de leer las dichosas condiciones de uso de cada software que instala. El caso de la data, voy a simplificar, el caso de la data sintética también la trató Jordi, interesantísimo, porque el tema acá es ver cómo el algoritmo se congela, pero lo que hace es utilizar la data sintética para generar data que sea mejor en calidad y mejor en cantidad, siempre y cuando haya el ojo del control humano, es decir, haya la pregunta. Por eso, él ha establecido, o ellos han establecido, una serie de controles. Esto es parte de las matrices que utilizan ellos para evaluar el proceso y el producto al final de cómo se va verificando, cómo se va dando cada uno de los puntos, y esta es solamente una de varias. Y de hecho, calcular, imagínense eso, un índice que se llama Wrongness Responsible AI Solution Evaluation. O sea, qué tan malo o qué tan bueno para establecer en qué posición, con la combinación de todos estos pesos y de todos estos elementos, luego de calcular, ¿verdad? Eso te pueda decir, se está ubicando dentro de la región a salvo, dentro de los parámetros. Puede ser liberado o puede ser probado en la siguiente fase y no antes. Y fíjate que eso involucra la intencionalidad, la dimensión de daño, la dimensión de ser fair, o sea, eliminar los bias de eso, la dimensión de lealtad, de que haga lo correcto, conveniente, el que tenga autoridad, el que sea puro
no sé ahí mismo qué significa, y las características subjetivas de la aplicación. Y esto también se lo preguntan a personas, como usted lo ve en la parte de abajo, hay una interacción con personas donde tratan de medir en parte, en base a palabras que sean significativas y que con su significado y la palabra se pueda extraer cómo la persona percibe esto. Y usted me dirá, oye, pero eso es subjetivo, pero si esos son para sujetos, la inteligencia artificial son cosas que se hacen para sujetos. Nosotros somos sujetos. La inteligencia artificial es un objeto. Nosotros evaluamos subjetivamente todo lo que nosotros hacemos, porque cada vez que ponemos un número es una medición escala, una medición de mi subjetividad de una u otra manera. Hasta cuando medimos algo, si la medimos un poquito más, un poquito menos, ahí hay subjetividad en la forma de toma de muestra. En consecuencia, es mejor eso que nada. Y es mejor eso, si nos vamos a ver, miren, haciendo en memoria, eso era lo que se hacía con los sistemas expertos, sin todas esas ecuaciones ni todas esas dimensiones. Porque uno lo que hacía es tomar al médico, ponerle el sistema de diagnóstico y decirle, eso es lo que hubieras hecho tú. ¿Cuándo tú hubieras hecho eso? ¿Cuándo no hiciste eso? ¿Qué hubieras hecho tú? Para saber cómo ibas acotando y cómo ibas reformulando las reglas de conocimiento en función de determinar qué es lo que hubiera hecho la persona real. Y yo creo que eso también es parte del proceso que se necesita. Entonces, ellos han automatizado y ellos han medido eso, teniendo un sistema que le llaman el AI Ethics Lab o Ethics Box Lab, donde ellos procuran tener una serie de dimensiones y establecer hacia dónde se va enmarcando cada una de ellas y si cumple el producto con los estándares o con los límites necesarios. Por consiguiente, se necesita tener un template de la solución, o sea, evaluar con un template, evaluarlo, tener principios legales, una lista de principios legales muy concretos, o sea, este producto está cumpliendo con esto, con esto, con esto, las leyes de datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una evaluación de su equivocación, cómo va a ser el impacto, los test de usabilidad, que ya son lo normal, ya sabemos, y así, y que sea, por ejemplo, el checklist de que sea confiable, de que se determine que el índice indica que todo apunta a que va a ser confiable. De hecho, una de las estrategias que utilizan allá es simular, utilizando también inteligencia artificial, simular la aceptabilidad del producto en base a estas mediciones. La persona para decirle cómo lo hacen es Jordi Albocanals, pero se está diciendo que se establecen unos mecanismos más estrictos. En el caso de América Latina, ya para terminar, creo que es importante que nosotros estemos viendo el índice latinoamericano de inteligencia artificial. Es hasta el momento la herramienta que yo he encontrado más veraz para por lo menos saber cómo estamos avanzando en los diferentes países. No es que Latinoamérica ha estado dormida. En el 2021, este equipo de personas, de las cuales conozco por lo menos a una, desarrolló un roadmap, ¿verdad? Y con gusto también le proveo ese artículo, donde indica cuáles son las áreas en que América Latina necesita trabajar para poder ser competitivo y montarse dentro del carrito. Bueno, eso fue 2021. De todas maneras, están haciendo muchas cosas, ya sea que con ese roadmap, siguiéndolo o no, la gente lo está haciendo. El tema fundamental va a estar aquí, qué tan sostenible va a ser ante los elementos de medición bioética o ética. Y ni hablar del quantum, porque parece que el quantum está muriendo por las últimas cosas que he visto. No es que esté muriendo ni va a desaparecer, pero las promesas de tener pronto esa capacidad de cómputo general con quantum para ciertas cosas, porque no es para todo, pues parece que no necesariamente se van a dar en el tiempo que la gente espera. Y yo personalmente pensaba, bueno, el quantum computing me puede ayudar para realmente llegar al águila, pero eso es una hipótesis, eso está ahí. Eso no es comprobable, así que es solamente una visión. Concluir como antes lo he hecho. ¿Qué es lo bueno de la inteligencia artificial? Que nos ha permitido explorar todas estas cosas. ¿Qué es lo malo? El tema cuando la gente dice e insiste que llegó a la madurez, que llegó a la singularidad, se aproxima posiblemente otro invierno. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero siempre se han dado inviernos.
porque la gente empieza a decepcionarse de que algo no es confiable y en el momento que piensa que no es confiable, en áreas críticas sobre todo, salud, tomas de decisiones de ese nivel, pues la gente empieza a decir, ups, quizás no invierto, quizás no lo uso. Y lo feo es que se mantenga una cultura de seguir transmitiendo mitos y ser menos objetivo para poder decir qué puede resolver y qué no puede resolver. Eso inclusive me puede incluir a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo espacios o lagunas de conocimiento. Yo no puedo saberlo todo. Esto implica un estudio o un equipo de trabajo o grupos de trabajo que de manera dentro de la subjetividad más objetivamente lo puedan hacer. Y al final, colegas, la ética es la clave para todo lo que el humano crea o hace. Sin un comportamiento ético, tanto con principios globales como específicos, la gente no confía en ti. Y como dicen, tú puedes correr, pero a ti de todas maneras el platillo volador te alcanza, aunque te esconda. Esa es la ética. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesto para sus preguntas. Espero no haberlos cansado ni aburrido. Para nada, todos hemos estado súper atentos, hay mucha interacción en el chat, hay preguntas también para ti, realmente es un tema súper interesante y de la manera como lo llevaste estuvo espectacular, o sea, qué mejor cierre para MariaConf 2024, maravilloso. Muchachos, ayúdenme entonces con las preguntas que tienen para el profesor Víctor López. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver por aquí. Ok, tenemos una pregunta interesante. Ok, ok, a ver, bien larguita. Ok, ¿qué inteligencia artificial será normada? ¿La ética o la no ética? ¿Quién define y en función de qué? ¿Qué es ética para la inteligencia artificial? Bueno, todas las inteligencias artificiales van a ser normadas. De una u otra manera, pues así como todas las tecnologías que el hombre ha creado a lo largo de su existencia han llegado a ser normadas. Eh, si normal, es, ¿por qué se crea una normativa? Se crea una normativa porque es la forma de establecer una convivencia social agradable. Es decir, que tus principios y mis principios están por debajo de los principios de todos nosotros, a fin de que se pueda preservar los derechos humanos de cada persona. Y eso de los derechos humanos está dentro de la ética. Por consiguiente, toda herramienta que tú vayas a utilizar debería está de cierta manera normal. Algunas están normadas por reglas o leyes específicas que han sido emitidas. Otras están normadas por la costumbre de la sociedad que dice, hey, no uses eso por más. Hay sitios web que no visitas por más que sean de universidad, porque en realidad, honestamente, yo no veo eso. Y aunque te dicen que ahí es donde debe estar la información, pues la ley no escrita es por la sociedad, hey, hacia allá no. Entonces, el tema el tema de la normativa, ¿por qué se pone compleja? Se pone compleja porque si tú te pones a normar exclusivamente tecnología per se, no uses esto, no uses lo otro, o usa esto, usa lo otro, en el fondo ese otro o ese esto, ¿quién te dice a ti que lo vas a tener en un periodo de tiempo? O sea, no es sostenible. En cuyo caso, ¿desde dónde surge la regulación o la sustentación, lo que se pide? Es de la ética. Y la ética, recuerden, como yo estaba indicando, todo ser humano tiene una ética. Todo ser humano, todo ser humano tiene una moralidad, porque la moral es la costumbre. Tú haces las cosas porque tú crees que es así, es tu costumbre y como todo el mundo lo hace, pues todo el mundo roba, todo el mundo se cuela en la fila, pues debe ser normal y se vuelve ley. No escrita, pero se vuelve ley. Y entonces cuando ves a otro que no lo hace, di que este está en contra de lo normal. No, sencillamente la gente se puso de acuerdo. ¿Qué sucede? Tú necesitas normar para que te puedan comprar internacionalmente.
sino para qué la gente hace FDA en los Estados Unidos para los dispositivos médicos, para las medicinas. Que tú, tú tienes productos que en este momento del Internet, donde ya estamos hace rato, tu producto migra fronteras. En consecuencia, si esto va a llegar a ciertos lugares donde se requieren una serie de sellitos de calidad y certificación, tú vas a tener que preocuparte por ello. Y mi amiga que está trabajando, ahora mismo está en Bahrein y está trabajando el tema de startups por un tema de otra cosa. Ayer que yo leía, justamente el tema de ella era la ética en las empresas. Y el tema era este, haz más de lo que quizás te van a pedir, porque cuando llegues al lugar de destino y te pidan cosas, ya tú vas a estar por encima del nivel y tú vas a ser más competitivo. Ah, te puede costar más, es cierto. Puede ser más complejo, es cierto, pero es como aquel estudiante, y lo voy a decir así, que estudió de más para el examen, estaba súper calificado y cuando viene en media hora termina lo que, porque estaba bien preparado. Entonces, no es solamente un hecho de si va a hacer efecto o no, bien o mal en las personas. El hecho es que te va a hacer efecto a ti desde el punto de vista comercial. Es como, no recuerdo ahora mismo la normativa para la parte de alimentos, pero si tú no cumples con las normativas de alimentos, tú no exportas a Estados Unidos, punto, ni tampoco exportas por muy buen plátano o muy buen lo que tengas. O cumplas con eso y eso va desde las certificaciones fitosanitarias, desde el momento del sembrado, o sea, todo el proceso. Igual pasa con los medicamentos. Entonces, fíjate que esta empresa, y perdone que me haya extendido un poquito, pero esta empresa de mi colega, es eso mismo. Todo el proceso lleva un marco ético y legal. Cada vez que hacen algo, lo verifican. Por eso cuesta tan caro tener un Chief Philosophy Officer, porque tú estás constantemente y que estará bien, está perfecto, cada paso cumple con la ley. Entonces, yo sé que eso es una sobrecarga para una pequeña y mediana empresa, definitivamente. Y lo va a hacer. Ahora, ¿cómo resolverlo? No sé, porque esa parte no lo soy yo. Así Claro. es. Así es. Bueno, creo que hay otra pregunta Hay una que más ahí. esta dice, si no tenemos establecido un concepto claro sobre la definición de inteligencia artificial, ¿cómo la podemos regular a través de una ley? Y la otra es, ¿qué está haciendo la Asamblea con el anteproyecto de ley que fue presentado para regularla? Ok, la respuesta que yo voy a dar, voy a dar es buenísima esta pregunta. La primera parte sobre todo, la segunda no están haciendo mucho. Ese es fácil de decirlo. Todo el mundo está pensando en el caja del seguro social. Olvídense de eso, no van a hacer nada. En mi opinión, no van a hacer absolutamente nada que no sea hasta que salga la ley del seguro. Así que por ahora ni se preocupen, ustedes sigan produciendo y generando todos los productos que deseen. Pero la primera, esa misma pregunta me hicieron a mí cuando yo regresé en 1989, la primera vez con la maestría, y me dijeron, bueno, ¿cómo es eso que tú haces una maestría con tu enfoque en inteligencia artificial y la inteligencia artificial no está bien definida? ¿Y cómo, si la misma inteligencia del hombre no está bien definido, cómo puedes hacerla artificial? Y esa es una gran pregunta que yo devolvería. Bueno, ¿para qué la gente está haciendo tanto chat GPT, tanta API, consumiendo tanto API, tanta aplicación y tratando de venderla? Si no pueden ni explicar por qué es buena o es mala, más allá del el efecto placebo de que, ay, me contestó y me parece bien. O yo creo que está bastante ajustada. O sea, no quiero banalizar la pregunta. Es que justamente eso es lo que hace difícil regular esto. Pero no regularlo, o sea, no tener la intención de regularlo es peor, porque resulta ser que ante eso, tú puedes hacer con la inteligencia artificial lo que sea y también puedes decir que cualquier cosa es inteligencia artificial. Esto está como cuando las bases de datos relacionales, las bases de datos emergieron por primera vez allá en los años 60 con IBM, que fue el primero que postuló un modelo. Entonces, todo el mundo que tenía un archivo plano bien organizado era una base de datos. Todo. Ujú. Que todo el mundo le llamaba base de datos porque tengo un repositorio de datos, una base de datos. Pero no había un administrador de base de datos, no había unas reglas de trigger, de transacción, de integridad de datos, de reglas primarias, de un montón de cosas. Ah, no, pero yo tengo una base de datos porque yo tengo todos mis archivos planos. Espérate, bien organizado. Entonces, ese es el tema.
no va a ser fácil, escuchen, y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Es más, si no está de acuerdo conmigo es mejor porque así tenemos más interacción y mejor, descubrimos más cosas. Pruébenme equivocados que esto no va a ser y yo me siento feliz porque me van a mejorar y gratis. La inteligencia artificial, para definirla, los académicos y los investigadores, una de ellas que a mí más me gusta es la de Elaine Bridge. Dice, inteligencia artificial es el esfuerzo para hacer que las máquinas hagan bien lo que los humanos todavía hacemos mucho mejor. Esa definición es de 1976 en la Universidad de Austin, Texas, y para mí no ha dejado de tener impacto. Sencillamente es que todavía ni siquiera los que han definido la inteligencia artificial como tal están de acuerdo que debieron llamarle inteligencia artificial. Jeffrey Hinton y otros dicen, hey, no le llamen inteligencia artificial, por favor, llámenle inteligencia computacional, computer, no sé qué, pero no le llamen eso, porque en el fondo lo que tú estás haciendo es tratando de emular procesos que parecen inteligentes si lo hiciera una persona, pero que en el fondo no lo está haciendo un ente que realmente es inteligente. Y la inteligencia generativa tampoco, con el perdón de Enoch. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa surge de la inteligencia artificial definida como tal, aquella que te puede proveer a través del procesamiento del lenguaje natural un texto que se valida porque parece coherente, aunque no se sabe si es verdadero. Entonces, sí, ¿dónde se tiene que madurar que este tema posiblemente, ok, cuando toque los temas financieros, que ya los tocó, hace rato la inteligencia artificial está siendo usada en los temas financieros y no la generativa. Los sistemas inteligentes, por ejemplo, los sistemas expertos, para poder determinar si tú eres una persona sujeto de crédito, que la gente lo llamaba chatbot, pero que del lado de atrás tú puedes tener un sistema experto con una base de conocimiento, con unas reglas heurísticas que habían entrevistado a una persona que era un agente de crédito y todas esas decisiones. Ejemplo específico. Mira, la persona tiene esto, chuzo, pero no tiene esto. Oye, pero trabaja en la ACP, dale el crédito. Ese crédito no estaba en el sistema, eso iba cuando iba al borde de crédito para decir, oye, fulano, no, pero él trabaja en la CP. No importa que no cumpla todo lo demás, él tiene la plata, él va a pagar. Entonces, eh, es el gran dilema que se tiene, colega. Yo quisiera poder darles una respuesta conclusiva, pero como le dije, yo también tengo preguntas, porque si el día de mañana se descubre de una manera mejor cómo trabaja el cerebro, primero eso, y se descubre que todas las teorías sobre el cerebro o alguna de ellas están equivocadas, eso va a cambiar la manera en que nosotros definimos la lógica matemática para concluir y hasta, y hasta los mecanismos de inducción y deducción. Entonces, la ciencia básica te va a cambiar la ciencia aplicada. Y eso realmente es el estado en el que estamos ahora mismo. Yo quisiera estar en un país de primer mundo, no porque no aprecie Panamá, sino porque a mí me gustaba escuchar las discusiones que tenían toda esta gente en los pasillos. Y gente que decía que estaba segura de una cosa, 2 meses después no estaban seguros de lo que habían dicho. Y lo habían escrito en un paper y lo habían mandado y se lo habían aceptado. Pero por ahí mandaban un paper diciendo que ahora desprobaron todo lo que dijeron. Y fíjense cómo es esto, que la gente de las empresas, los primeros, construyen cosas con lo que esa gente investiga. Alguien una vez en un chat habló de que no, que la gente de, ¿cómo se llama esto? DeepMind no produce nada y que en realidad esa gente no dispara ningún. Bueno, lo mismo hizo Xerox Park, California. Xerox no producía casi cosas, pero ahí fue que vieron el mouse, ahí fue que vieron lo de las interfaces gráficas. Entonces, no necesariamente los lugares donde hacen investigación te liberan cosas rápido y a veces no lo liberan porque piensan que el mundo no está preparado para eso. Pero viene otro que necesita preponderar y lo suelta. Y cuando lo suelta, es como el virus del COVID. No sabe cómo va a terminar el asunto. Y después te sigue pidiendo plata para poder contenerlo o mejorarlo. Cualquier analogía es pura coincidencia.
Y lo interesante de todo esto es que son gente sumamente brillante. Yo no estoy diciendo que sean gente que no haya estudiado, no, son sumamente brillante. Pero el tema es que no tienen como base la ética, el pensar en cómo va a ser el efecto que vas a tener sobre los otros con la decisión que vas a tomar. Y es allí donde se empieza a perder la confianza y la gente empieza a dejar de usar cosas, simple y llanamente porque yo no estoy para que me estén tomando el pelo otra vez. Entonces, no hay una definición exacta, hay definiciones y depende de a quién usted le pregunte. Si le pregunta a un psicólogo cognitivo, a un filósofo, a un matemático, a uno de ciencias computacionales, hasta un biólogo, una persona, economi, una persona de economía, todos ellos, hasta abogados, la parte legal, toda esa gente está metida en estas cosas. Cada uno le va a dar una visión de lo que es inteligencia artificial. Y ni le pregunta a los de neurociencia. Esa gente tiene su otro poco de pensamiento. Entonces, ese batido, ese matchup de llegar a acuerdos es bien complejo. Y esa es la razón por la cual nada más tenemos 70 años de existencia. La gente pensaría que estamos súper. No, nada más tenemos 70 años de existencia. Y eso afecta. Eh, y bueno, quisiera tener mejores noticias, pero lo importante, y ahora viene cuando me preguntaron a mí, yo estudié inteligencia artificial, primero porque era pretty, que bueno, nadie lo estaba haciendo. Y luego me di cuenta que el estudiar eso me ayudó a aprender más de mí mismo. Yo he tenido que aprender mucho en cómo es el humano y cómo piensa, cómo actúa, cómo es su psiquis, cómo es su visión, su cosmovisión y su intencionalidad. Y eso me ha hecho medir mejor a las personas y a mí mismo. Y después poder decir, chuzo, para que una máquina haga eso, eso está bien complejo, porque no tiene conciencia. Como les dije, esto de la inteligencia artificial, de la preocupación de la ética en la inteligencia artificial y de la ética, inteligencia artificial con ética nace en el 74, 76 con un libro. Y sobre todo cuando empiezan a darse tantos desarrollos del 2000 en adelante, que empiezan, y estoy seguro que tiene que ver con las redes neuronales profundas, ese proceso donde se empezó a ver cosas que se podían hacer ya más sofisticadas, y el aprendizaje automático, por supuesto, que siempre fue un lugar oscuro para poder hacer cosas. eh, la gente empezó a preocuparse por esto. Y en el 2019, la UNESCO creó un equipo de 20 especialistas, de la cuales una de ellas está en la foto de una conferencia que se hizo aquí en Panamá. Bueno, se hizo en el 2020, ¿no? En medio de la pandemia. E hicimos una conferencia, Carolina Aguirre, que es uruguaya. Ella es parte de los 20 especialistas que se sentaron distribuidamente donde quiera que estaban y generaron lo que se llaman unas propuestas que no son vinculantes. Lo importante de esto aquí es que nunca lo que te presentan los organismos internacionales son vinculantes, o sea que tienes que hacerlo de todas maneras. Ellos te están dando guías para que tú a tu manera lo puedas establecer. Eso lo hace la UNESCO, pero la OSDE también lo ha hecho. Ahora hay que recordar que la UNESCO y la OSDE, la que tiene que ver, la de los Panama Papers, dicho sea de paso, la OSDE, la que hizo todo el revolú de los Panama Papers, ellos también se han enfocado en la parte de inteligencia artificial por un detalle, porque como es el organismo económico de las Naciones Unidas y la inteligencia artificial es una herramienta para desarrollo, ¿verdad?, económico, pues le interesa que toda América Latina se alinee muy bien. Entonces, también ha metido su cuchara ahí. Y también el caso entonces que de allí, de esas consideraciones, recomendaciones, surge lo de Europa en parte y surge lo de Estados Unidos posterior, más que nada presionado por lo de Europa. Y en 2021, la última versión se liberó en varios idiomas que por ahí está. Si usted va al UNESCO, o si no, después con gusto yo le colecto los links y se los mando. Y ahí te dicen eso. De esas recomendaciones, junto con las de Europa y las de Estados Unidos, se alimentó el marco de la ley marco, valga la redundancia, del Parlamento Latinoamericano, que yo fui parte de ese equipo, solamente un pedacito en la parte técnica, porque no tiene nada que ver con el derecho. Ellos se encargaron de todo lo demás, hay un montón de gente. Y ese es el que ellos han, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y ahora Costa Rica han estado
consumiendo de allí, y ahí están los principios bajo los cuales ellos van a hacer política pública. Yo quiero hacer énfasis en esa parte. Se necesita una política pública estratégica del uso de la inteligencia artificial, que no es lo mismo que la ley, para que, por ejemplo, si alguien desarrolla software, diga, hey, esto me lo van a impulsar, me van a dar fondos, van a haber normativas que me viabilicen la exportación de esto. Vamos a decir que se tenga que validar con todo ese proceso similar que le presenté de Jordi a cada cosa que la gente produzca en un proceso de auditoría. ¿Y dónde van a poner ese centro? Yo lo voy a llevar a un centro de metrología para que me calibren y me digan si yo realmente cumplo con las especificaciones. Entonces, como ven, no es tan fácil ahí poniendo leyes y cosas. Se necesita verlo. Y perdonen que contesté, no contesté, o sea, contesté un poco más de lo de la UNESCO, pero es que la UNESCO disparó a Chile y Chile disparó al resto. Así que, Bueno, yo nada más quiero decir, y yo sé que hablo mucho como mal profesor, miren, el que haya una comunidad como Dojo, a mí me llena de orgullo. Cada vez que yo salgo, que he tenido reuniones internacionales donde hablan, yo hablo de Dojo, de otros grupos también que son menos prominentes, pero yo creo que la comunidad de personas en Panamá que se está preocupando de una manera muy consciente del desarrollo de la tecnología y sobre todo esta tecnología que es tan conflictiva como beneficiosa, tiene un gran valor. Yo los felicito a ustedes, por eso yo estoy aquí. Primero porque hasta se me olvidó el dolor, como a los 10 minutos de estar hablando se me olvidó el dolor, son mejor medicina que toda la Enantium que me he tomado. Además no me afecta el estómago. Y por otro lado, estoy rodeado de gente que yo realmente valoro por lo que hace. Y por favor, sigan adelante con todo lo que están haciendo. Es mi honor el haber estado aquí.